Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bienvenidos. Bienvenidas todos, todas. Durante el tiempo del ministerio público de Jesús, lo cierto es que él normalmente estaba rodeado de personas, rodeado de gente. Pocas veces cuando él está llevando adelante su ministerio en las ciudades, en la plaza y en el templo, lo vamos a ver solo. Siempre estuvo solo cuando destinó tiempo para ir en oración a su Padre, pero normalmente estaba rodeado de personas. Y hay un momento en la vida de Jesús, hay un instante en la vida del Maestro, en que se va a dar como un punto de inflexión, un instante en que quienes le siguen, sus discípulos, se revelaría la motivación real por la que le seguían. Y en ese instante, en ese punto de quiebre, va a ocurrir que después de una predicación de él, la mayoría, y una mayoría apabullante, se van a sentir ofendidos por la enseñanza de Jesús, por lo difícil que consideraron seguir ese tipo de enseñanza, de tal forma que deciden abandonarlo. El Evangelio dice, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Mire, Jesús, aun cuando nunca dejó de atender a las personas, a todo aquel que se le acercara, a toda aquella persona que viniera en busca de él, siempre le atendió. Siempre hubo una palabra, siempre hubo un gesto, un tocar, un sanar, un liberar. No obstante, él enfocó en su ministerio mayormente su tiempo y su atención a los 12, a sus apóstoles, con quienes convivía durante todo el día. Y ese momento dramático que estoy relatando, ese es un momento crítico en la vida terrenal de Jesús, él sabiendo que no tiene otro plan para continuar su obra aquí en la tierra, sino es a través de estos 12. Él no tenía otro plan. Si ellos fracasaban, no hay otro plan. Aún así, les da la oportunidad de irse con los demás supuestos discípulos. La puerta estaba abierta. Dado que la mayoría ha decidido abandonarlo, Jesús plantea abiertamente el problema de su fidelidad ante él. Y se la plantea a sus apóstoles. Entonces brota de los labios de Jesús una pregunta que quizás muchos, dadas las circunstancias en que la respuesta, en virtud de la presión del medio, del ambiente en que se estaba generando, no sería la más conveniente. Quizás algún consejero, alguien hubiese dicho a Jesús, no es propicio que hagas esa pregunta hoy, en este momento, a los 12. No obstante, Jesús, de todas formas, necesita que sus discípulos tomen una decisión. Hoy Dios requiere que tú hoy tomes esa decisión y dejará, en virtud del regalo más bonito que el ser humano pueda tener, pero también a la vez más peligroso, el libre arbitrio, dejará que tú puedas tomar una decisión frente a la pregunta que hará Jesús a los 12. Y allí, de los labios de Jesús, nace esta pregunta. ¿También ustedes quieren irse? ¿También ustedes quieren marcharse?
es el momento de la definición. Hay que tomar una decisión. ¿Qué ocurría en la mente de cada uno de los discípulos? Un sinnúmero, seguro, de dudas, preguntas, de cómo responder a lo que Jesús le está preguntando. Ellos están siendo testigos oculares, allí están presentes, están viendo cómo todos comienzan a regresar y comienzan a dejar a Jesús. Lo abandonan. La palabra que acaban de escuchar es difícil de digerir. Y Jesús dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Quieren marcharse? Y nace entonces desde la boca de Pedro una respuesta que quiero que analicemos juntos hoy. Le dice, Señor, atención, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta confesión de Pedro tiene al menos 3 cosas importantes que quiero que podamos revisar. Él parte diciendo primero, Señor, contestó Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ese Señor es el Curios, es el soberano. Cuando tú le dices Señor, está diciendo, tú eres el soberano, tiene la soberanía, tiene el control, es el ungido, es el amo, es el dueño. Dueño de todo, de tu vida, pero también de todo, además. Cuando le dice Señor, cuando le llamas Curios como Pedro acaba de decir, Señor, ¿a quién iremos? Le está diciendo, Señor, tú eres el amo de este universo, el dueño de este universo. Eres el ungido, eres el Cristo, eres el amo y Señor, dueño de todo, aún de nuestras vidas. Señor, le está diciendo Pedro, no hay opciones. No hay como tú. ¿A quién podríamos ir? Después que tú conoces a Jesús, no hay más dónde ir. Pedro dice que no había absolutamente nadie al que ir. Después de haber estado con Jesús, ¿cómo puedes ir donde has encontrado lo que has encontrado en Jesús? ¿Dónde más podrías encontrarlo? Conocer a Jesús marca la diferencia. Cuando tú conoces a Jesús, entonces tienes la respuesta que tuvo en ese instante Pedro junto a los demás discípulos. La relación más hermosa que puede darse entre los seres humanos es aquella que se da entre un hombre y una mujer cuando ambos se unen ante la bendición de Dios. La Biblia, curiosamente, cada vez que quiere referirse a la relación sexual entre un hombre y una mujer, usa la palabra conocer. Y desde el Génesis hacia adelante, incluso cuando Adán, dice, se unió y tuvo la intimidad, la relación marital con Eva, dice, y Adán conoció a Eva y nació entonces Caín. Ese conoció no es que se encontraran ambos en algún recodo de allí en el paraíso y le dijo, hola, ¿qué tal? Yo soy Adán, ¿quién eres tú? Yo soy Eva, y entablaron una conversación y empezaron a conocerse. No es ese conocer, es el conocer de tener la intimidad, de esa estrechez, de esa unión que se logra entre un hombre y una mujer, en conocer. Tú no puedes conocer a alguien si no vives, si no pasas tiempo con ese alguien. La forma de poder conocer a Dios es pasar tiempo con Dios y tener una estrecha relación de intimidad para con Dios. Pedro tenía sus raíces de esta respuesta en la relación personal que había logrado con Jesús. Pedro, como muchos de nosotros y de los suyos en ese rato, podría no tener muy clara la película, podría estar muy confuso, un tanto desorientado, como cualquiera de los que estaban allí. Sin embargo, había estado con Jesús y algo de ese estar con Él, de estar relacionado con Él, logró la respuesta de ¿a quién vamos a ir? ¿A quién iremos? E incluso ese conocer logra que
se pueda estar dispuesto a morir por Jesús. Punto número 2. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Dice, tú tienes palabra de vida. Tú tienes palabra de vida. Las enseñanzas de Jesús, amigo mío, tienen todo lo que nosotros necesitamos. Porque esas palabras nos conducen a la vida eterna. No hay otro camino. Si no hay a quién ir, tampoco hay dónde ir. No hay otro camino, a pesar de que existen, miren, muchas filosofías. Gente que se levanta con cierta autoridad, que se autoproclaman, en realidad se autoproclaman como autoridades de lo que ellos dicen o de la que ellas dicen. Pero Jesús es el único que tiene palabra de vida eterna. Después de todo, miren, el cristianismo no es una filosofía a la cual nosotros podríamos aceptar. El cristianismo no es una teoría que a nosotros nos pudiese gustar y nos podemos adherir a ella. Es una respuesta, atención, es una respuesta personal. Es una respuesta individual y personal a una persona, a Jesucristo. Es la lealtad, el amor que damos los cristianos, porque el corazón no le deja hacer otra cosa a quienes han conocido a Jesús. Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Y agrega la tercera cosa que quiero compartirles. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La confesión del Santo de Dios que pronuncia Pedro es equivalente al Mesías. Es decir, confiesa que ellos habían comprobado que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y aquí volvemos al Curios, al dueño, amo, Señor, soberano del universo. Él es el Santo de Dios, el Mesías, Él es el Señor. Hoy la mayoría puede pensar que las cosas que nos suceden a nosotros, los seres humanos, son producto de causas naturales, fijas, predeterminadas, lo que pudiesen incluso pensar. Por algunos podrán imaginar que Dios es alguien que está allí lejano y tal vez podría estar mirando, contemplando lo que a nosotros nos pasa y tratando de poder ayudarnos o alentarnos simplemente, pero no tiene casi nada y poca intervención y no tiene control inmediato de lo que nos sucede a nosotros aquí. Eso no es cierto. No es lo que la Biblia y lo que nuestra experiencia así nos ha enseñado. Eso no es así. Juntamente con Pedro nosotros decimos que hemos creído y que sabemos que Él es el Santo de Dios, que estamos diciendo juntamente con eso que Él tiene el control de este mundo, que Él tiene el control de nuestras vidas, que Él tiene el control de lo que ocurre en nuestro país y a nuestro alrededor. Él es el Señor. El asunto de las personas, de los seres humanos, de las naciones, está en las manos de Dios. Hubo alguien que, en virtud de todas sus vicisitudes, de todos los altos y bajos, de los momentos difíciles, críticos que tuvo en la vida, entendió y aprendió de cada uno de ellos que Dios estaba en control de cada circunstancia que a él le ocurría. Llegó a decir que, él dice, sabemos que todas las cosas que nos ocurren nos ayudarán para bien. Él dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está con nosotros, la pregunta que dice Pablo es, ¿quién va a estar en contra nuestra? ¿Quién va a estar en contra de nosotros? El que no escatimó, el que no valoró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros requerimos o necesitamos? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué nos va a hacer devolver? ¿Qué cosa nos va a hacer regresar? ¿Qué cosa va a hacer que volvamos la espalda a Jesús? Entonces el apóstol dice, ¿será una angustia? ¿Será un peligro? ¿Será acaso la espada? ¿Será acaso la violencia? ¿Será la persecución? ¿Será acaso el sufrimiento? ¿Será alguna enfermedad? ¿Será alguna dolencia? ¿Será alguna hostilidad humana? ¿Qué
Podemos agregar y tener esta lista infinita. Puedes agregar todas las cosas, aquellas que traen dolor y amargura al corazón de todos los cristianos. ¿Podrá alguna de ellas hacernos experimentar el rechazo hacia nuestro Dios? No importa, dicen los cristianos, no importa cuán intensos sean, ninguno de esas cosas tiene el poder de romper o cortar nuestra relación con Jesucristo, porque el verdadero discípulo de Cristo está unido a Él porque le conoce, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. Estimados, estimadas mías, de los muchos que abandonaron a Jesús, algunos habían estado con Él seguro un par de meses, otros a lo mejor durante los 3 años que duró su ministerio, algunos nuevos que a lo mejor se agregaron en ese instante. Pero al oír sus palabras, no les resultó a ellos fáciles. Les fue difícil aceptarlo. Lo dejaron. Lo abandonaron. Eso mostró que no eran verdaderos discípulos. Para ser un discípulo de Jesús hay que obedecer y ser perseverante. Mantenerse en su palabra. Cuando Jesús le preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Quizás Pedro, junto al resto, dijo, todos están yendo. Todos se van. Si tan solo Jesús cambiara su mensaje, si lo hiciera un poco más digerible, si lo hiciera un poco más simple, si se amoldara a lo que ellos quieren, si les da lo que ellos están buscando para poder retenerlos, ¿por qué no hace eso? Y ahora nos enfrenta a la pregunta, si nosotros tenemos que irnos, ¿queremos irnos también? Y en ese devenir, en que nos sentimos a veces nosotros confundidos, entre si seguir o no seguir, entre si creer o no creer, entre si estar, entre si permanecer o simplemente dejarnos ir, entre todo aquello entonces se enfrenta a la terrible pregunta, y Él sabe, si nos vamos, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a ir? Si solo Él tiene palabras de vida, ¿dónde podríamos nosotros ir y le llega entonces esa luz? ¿Dónde tendrían que regresar? ¿Dónde podrías ir tú? ¿Dónde te podrías ir? ¿Al formalismo de la religión de la cual vienes? Esa religión muerta, llena de ritos, llena de tradiciones que nunca satisfacen y llenan tus vacíos espirituales. ¿A esa cosa volverías? ¿A eso regresarías? ¿Regresarías a la incredulidad vacía y sin esperanza? ¿A eso quieres volver? ¿Volverías a la vida libertina, viciosa, desenfrenada, de la cual fuiste rescatado, de la cual fuiste rescatada? ¿A eso regresarías? ¿Irías tras los adivinos, los tarotistas, para que te orienten cuál es el camino a seguir detrás de ellos? ¿Pondrás tu esperanza en los erráticos gobiernos que hoy tenemos enfrente? Al gobierno de turno, sobre ellos dispondrás tu esperanza. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Abandonarte es volver a la desolación. Abandonarle a Él es volver a la ruina, a la muerte. ¿Cómo podría regresar a mi vida pasada luego de haberle conocido? Si la verdad es que comencé a vivir cuando recién lo conocí, antes no había vida. La verdad es que recién la vida comenzó cuando Él me abrazó, cuando Él me acogió con su amor eterno. Amado mío, ¿dónde? ¿A quién podríamos ir si solo Él tiene palabra de vida?